Seguimos en Veo Noticias. El año pasado, cuando aquí todavía no estábamos ni siquiera en la cuarentena, que recuerden comenzó allá por el 20 de marzo, ¿no?, de 2020, desde nuestro espacio informativo nos empezamos a comunicar con santotomecinos o santotomecinas que vivían en Europa particularmente, donde ya sí se había empezado, por ejemplo, con el aislamiento, con los cuidados con más restricciones importantes, claro. ¿verdad? Bueno, con una santotomecina que vive en Italia nos comunicamos 2 veces durante el año pasado. Y bueno, ahora nos vamos a comunicar, pero en vivo con ella, ¿no? Bueno, aquí la en el lugar. Recibimos, un placer, a María Isabel Cibarolo, que está aquí en nuestros estudios. María Isabel, muchísimas gracias por haber venido, por acercarse. Bienvenida, ¿eh? Sabemos que son muy poquitos los días que está por aquí. Son poquitas. Bueno, son bienvenida, poquitas, sí. bienvenida. Gracias, ¿Ha venido gracias. de visita? Sí, yo vine a visitar mi familia, los pocos que me quedan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la principal que tengo está en Rosario, que es mi hermana. Y acá tengo mis tías, mis primos, los que quedan. Entonces vengo por poquitos días porque en estos momentos, estando en escuela todavía, los hijos de mi hermana van a la escuela y ella tiene que estar allá. Entonces saludo y luego me voy. Así que 4 días nomás. María Isabel, recordá, vos vivís en Trieste, sí, que es el noreste sí, de Italia, para que más o menos la gente se ubique, porque quizás no todos escucharon las charlas que teníamos con vos el año pasado. Y bueno, primero preguntarte cómo está, no te voy a preguntar, no te voy a preguntar cómo está Europa, porque es muy grande Europa, pero al menos el lugar donde vos vivís o Italia, ¿no? ¿Qué noticias nos podés traer, digamos, de allá? Sabemos que la situación se volvió a complicar, ¿no? Mucho, mucho. Lamentablemente, ustedes estaban complicados en invierno, bueno, ahora cambiando el hemisferio, entramos en invierno, ahora estamos en otoño, pero el frío hace lo suyo. Claro. En agosto nosotros no teníamos nada, estábamos bien como ustedes, ¿no? Y esas fotos fueron de julio, agosto o junio, ahora no recuerdo, pero no había casi contagios, porque la gente está al aire libre. El hecho de estar encerrados y la culpa mucho de la gente que no se vacuna, porque si bien, por ejemplo, vos tenés una vacuna, podés contagiar lo mismo, ¿eh? Yo te puedo contagiar, estamos todos vacunados. Sí. La diferencia es que la vacuna previene la mortalidad, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Hay mucha gente que no se quiere vacunar y eso es lo que llena los sanatorios. Bueno, esto aquí tanto esperamos la vacuna, ¿no?, en nuestro país, y que por suerte la campaña de vacunación ha avanzado muchísimo. Nos cuesta entender esto, ¿no? Que sobre todo se ve mucho en Alemania o en el Reino Unido. Y vos, que ya debes conocer, digamos, la idiosincrasia de al menos el lugar donde vos residís, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? ¿Son los jóvenes particularmente? No, mira, en este caso te puedo decir que son los viejos. Puedo decir, yo me considero vieja también, pero los jóvenes... Adulto mayor. Adulto mayor. Sí. Bueno, los jóvenes, digamos que yo la miro por este lado. Ellos perdieron 2 años de su vida. Porque por 2 años no fueron a la escuela, siempre la didáctica a distancia. Yo hablo por mi hijo, que es el que se ve en la pantalla en estos momentos. Bueno, él no veía la hora de salir. Y cuando abrieron la vacunación para ellos, corrieron despavoridos a vacunarse, porque era la única manera que pudiesen salir, ¿no es cierto? Claro. Los viejos, en cambio, creen que son ratones de laboratorios. Es una cosa que yo no acepto, porque nosotros hemos visto las muertes que han habido. Entonces, ¿por qué? Tenés que ir a terminar a una sala de terapia intensiva con un tubo tratando entre la vida y la muerte, ¿no es cierto? Porque no te querés vacunar. ¿Y por qué no? Si todos los otros la pasan como un resfrío, con un poco de fiebre y nada más. Es lo que yo no entiendo tampoco, ¿eh? No es fácil de entender para mí. Pero la gente no se quiere vacunar. Isabel, con esta situación de varios ciudadanos que no se quieren vacunar, desde el Estado implementaron algún tipo de aplicación para que, bueno, puedan vacunarse, para que quieran vacunarse, deben presentar el carnet de vacunación, algunas exigencias. O se les suman restricciones, ¿verdad? Claro. Sí, no vacunado. sí. Ahora, digamos que en estos momentos el gobierno está apretando un poco la clavija porque está cansado. El gobierno te da la vacuna gratis, te da todo, como aquí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la gente no quiere.
Entonces, nosotros tenemos un sistema de QR, ¿no? Que el viaje en el teléfono, el Ministerio de la Sanidad te lo pasa cuando vos estás vacunado, y con ese QR, que vale todo el periodo de vacunación, y se prolongó también un poquito, 3 meses más, en este momento dura 9 meses del momento que te vacunaste. Con eso vos podés entrar a restaurantes, porque si no, no vas, a bares, a cines, a confiterías bailables, a trabajar, porque el dueño del trabajo te lo pide. Si no, no podés entrar a trabajar. Te vas a tu casa sin goce de sueldo, ¿eh? O sea que casi se vuelve obligatoria la vacuna. Con si todas querés estas trabajar, restricciones. tenés que tener ese QR. Ese QR también lo podés obtener hisopándote cada 48 horas. El ministerio, a tu cargo, Claro. cuesta 15 euros el hisopado. Son 45 euros por semana. La gente se queja que tiene que pagar. ¿Y por qué no te vacunaste? El Mucho gobierno más te sencillo. permite que vos puedas ir a trabajar con tu QR. ¿Cómo Hay va? paros por Sí. eso. Hay millones de paros. Marchas de gente que va así por la calle, sin barbijo, protestando por esto. Que es toda la gente que termina el sanatorio, inmediatamente. Claro. En Trieste puntualmente, ¿qué cantidad de la población se ha vacunado hasta el momento, más o menos, si tiene noción? Y yo creo que hemos llegado a un 50%, 60%, pero no te quiero decir algo erróneo. Yo creo que estábamos en eso. Que es bajo, Con ¿no? Es bastante bajo, Sí, bastante seguro. bajo. Empezamos ya con la tercera dosis, ahora me toca a mí cuando vuelva en diciembre. Y yo veo a la gente que lo ha tenido porque se ha contagiado, vacunado, pero vive bien. Y Isabel, se sabe, ¿no?, que el europeo en general, después hay distintos lugares o habitantes de distintos lugares que lo disfrutan mucho más, pero es de viajar mucho, ¿no?, de moverse mucho, Sí. sobre todo en Europa es una Sí. forma, se puede mover de una forma muy sencilla. ¿En qué ha cambiado en este aspecto, ¿no? La pandemia en general, más allá de lo que pasa con la vacunación? ¿Esto llegó para quedarse en la vida diaria del europeo particularmente? Bueno, digamos, cambió mucho. La gente sigue viajando, se hisopa cada 48 horas porque necesitas el QR. No vas a ningún lado sin eso. Claro. Para subir a un tren, para subir a un colectivo, para subir al avión. Yo tuve muchas restricciones para poder venir acá. Yo por una semana hice papeleta para subir al avión, ¿eh? Claro. Entre restricciones, certificado de vacuna, porque no basta el QR en ese caso, certificado que tiene que ver con lo que te vacunaste, si con AstraZeneca, con BioNTech, Pfizer, BioNTech. Y bueno, y para entrar al país, yo hice escala en España, bajé de un avión y subí al otro. Para transitar por el aeropuerto tuve que tener un certificado español. Para entrar a la Argentina tuve que llenar una declaración jurada. Claro. Para salir de Italia tuve que también llevar una declaración jurada. Y la gente viaja, pero está restringida porque sin el QR, vos no vas ni a hoteles a Claro. veces. Por lo tanto, Isabel, no nos queda mucho más tiempo. Agradecemos enormemente que te hayas acercado. yo les agradezco a ustedes poderlos haber conocido Déjame personalmente. preguntarte, digamos, desde acá va esta pregunta. Vos viviste muchos años aquí en Santo Tomé. ¿Cómo encontrás nuestra ciudad? ¿Cómo la has visto, por lo menos en esta última vez que viniste? Bueno, mira, pese a todo, yo sigo viendo una ciudad alegre. La gente es alegre por la calle, yo no veo la A pesar tristeza. de todo lo que nos pasa. Sí, sí. Que no es yo poco, no, un yo montón que de no es sé. solo la pandemia, ¿no? Exacto, yo estoy al corriente porque no puedo verlos a ustedes, pero escucho mucho Aire de Santa Fe y otras radios, a lo mejor acá. Pero pese a todos los problemas que han tenido, en tanto la gente se vacuna. Y eso ya quiere decir mucho, porque por más que empiece marzo, abril, ahora con algún contagio, no va a pasar grande cosa, pienso por lo que yo veo allá, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero yo veo a mi Santo Tomé siempre alegre, siempre resplende con el sol, todo está gris y el día está nublado y llueve, ¿eh? Pero hoy, por ejemplo, es una ciudad que vos vas a la playa, por más que no haya mucho agua, la gente toma sol, digamos que tiene un espíritu. Bien. Está bien. Un lindo recuerdo y un lindo. una Hermoso linda visita. recuerdo de mi ciudad tengo, sí, siempre. Por supuesto. Siempre, Corazón santotomecino. siempre, siempre. Bien.
Muchas gracias a ustedes. Buen viaje. Y que sigan bien. Mucha suerte Buen para viaje. todos. Gracias. Bueno, Buenos días. nos comunicamos Absolutamente. vía Zoom, Skype. Absolutamente. Muchas Cuando gracias. quieran. Muchas gracias. Gracias a por ustedes. venir, Gracias.